¿Qué tal? Los saluda Mauricio Matamoros y como pueden ver, somos cuatro personas las que estamos ahorita en pantalla. Me siento afortunado de poder estar con cuatro grandes amigos a pesar de las circunstancias mundiales. Le doy la bienvenida a Jorge Grajales, a José Luis Ortega, a Sergio Santiago y los saluda Mauricio Matamoros. Después de meses de no habernos reunido de ninguna manera, hoy lo estamos haciendo de manera extraordinaria para una cápsula más de Cinecropsias. Tal vez algunos de ustedes recuerden las cápsulas que armamos, presentadas por Belcebú, donde, pues bueno, discutíamos alguna película sobresaliente que tuvimos la fortuna de ver en cine. Hoy tenemos el infortunio de ya no ver cine como tiene que ser. Estamos encerrados en casa por razones que todos conocemos. Y pues bueno, estamos reunidos aquí para tratar de, pues entrever qué vimos en 2020, qué valió la pena, qué no valió la pena. Ya cada quien tendrá su opinión. Pero bueno, pues esperemos que de esta reunión salga algo interesante. De nueva cuenta, gracias a los tres, por poder reunirnos. Pues bueno, José Luis, ¿qué viste que valió la pena o que no valió la pena en este 2020? ¿Qué tal? Primero que nada, un gustazo saludarlos, Mauricio, Jorge, querido Sergio Santiago, un gustazo estar aquí y retomar este espacio de Cinecropsia, siempre divertido para venir a hablar de ese cine que tanto, tanto nos gusta y que tristemente en este 2020 pues nos dejó con hambre de más, ¿no? Aquí no hay chocolate que nos quite el antojo de más. Eh, fue poco realmente lo que pudimos ver en salas, pues fue nada. Antes de empezar a grabar, comentamos rápidamente que apenas se alcanzó a ver algo en enero, febrero y quizás los primeros 10 días, primeros 2 fines de semana de marzo, y la cartelera pues había empezado flojona. Yo creo que lo único que valdría la pena mencionar de ese momento, de ese periodo visto en sala, pues es El Faro. Definitivamente El Faro. Hay que recordar que se estrenó en enero, quizás ya la vemos como algo del año pasado, porque estuvo en los festivales más importantes del año pasado. A lo mejor ya la vemos como algo que probablemente no sucedió y solamente soñamos estar en una sala de cine, pero no, sí estuvimos en el primer bimestre de este asiago 2020, y El Faro creo que sería lo más importante de ese periodo. Eh, Creo que los festivales de cine fantástico de estos periodos, de estos últimos meses, sí nos trajeron cosas muy importantes. Si recuperamos el Festival Macabro, yo me quedo del Festival Macabro con dos películas muy interesantes. Una de ellas, Berlin Bright, una película surrealista, fantástica, no necesariamente de terror, cierto suspenso por ahí, muy en la escuela del viejo cine fantástico checoslovaco, hay que decirlo así. Está realizado también de la manera en que se hacía el cine fantástico de aquellas latitudes en los años 70, en los años 80, y es una película que verdaderamente coquetea con Buñuel, por supuesto, con aquel hermoso maniquí de Miroslava que todo mundo recordamos. Bueno, aquí también se hace un guiño a ese cine buñueliano en esta película Berlin Bride, que me parece que es de lo más destacado que vimos en el Festival Macabro, junto con una película que a mí en lo personal me causó mucha gracia, que me resultó muy entretenida, que fue pues sí, un documental, una docuficción muy en el estilo televisivo, de poner en escena con actores dramatizaciones de hechos reales. Me refiero a Fulci for Fake, un documental que nos habla justamente de ese hombre maravilloso, de ese genio del cine que fue Lucio Fulci, cuya obra bastante, bastante pródiga en muchos géneros, pues desgraciadamente se ve reducida a un puñado de películas extraordinarias del cine de terror italiano, pues más brutal, sangriento, gore,
que podamos recordar y que disfrutamos evidentemente. Pero este documental nos habla no solamente de ese periodo, sino también echa luz sobre la relación con sus hijas, la relación con algunos colaboradores, sobre la propia personalidad de Lucho Fulci. ¿No? Me parece que esa es una película también muy interesante. Me gusta por ahí una película que sorprendentemente apareció en el festival, en el GIF, en el Festival de Cine de Guanajuato, y que ya después pasó por otros festivales, por Docs DF, que son festivales que de entrada no tienen nada que ver con el fantástico, pero que después se recupera también incluso en Mórbido, que es El secreto del doctor Greenberg, un documental sobre el doctor Jacobo Greenberg, un científico de la UNAM, que nos narra su misteriosa desaparición y que hasta la fecha permanece sin haber sido resuelta por las autoridades mexicanas, siempre fallidas, y que nos narra toda una historia que bien podría ser una historia de ficción, una docuficción, pero que es 100% real y que involucra chamanes, que involucra conocimientos del espacio, que involucra una serie de teorías conspiratorias bien extrañas, pero absolutamente reales, ¿no? Esa película me sorprendió mucho. Por ahorita serían estos tres títulos, y en un ratito pues ya comentamos algunas cuantas más que tengo por aquí, todas ya las que siguen definitivamente, pues vistas en streaming, que fue lo que tuvimos que afrontar en estos meses. Muy bien. Jorge, ¿tú cómo viste? Pues muy mal el año, independientemente de que estemos en, encerrados en cuarentena con la COVID. Creo que el cine de género, el cine fantástico que se presentó este año, no hubo, por lo menos para mí, algo notable, algo que me emocionara sobremanera, que dijera, wow, esta es la película que el 2020 va a recordar. Ya mencionaba José Luis el Faro, que ahora que lo señalaba, sí ya se nos antoja como de otra época, en ese momento en el que todavía salíamos a las salas de cine, pero creo que para mí realmente no hay una película notable. Hay cosas interesantes que se pudieron llegar a ver en los festivales de cine fantástico, que pues ahora sus ediciones se hicieron en línea, y creo que lo más rescatable para mí es que se tuvo la oportunidad de justamente de verlas, no solamente por la gente que estaba cerca de pues de estos lugares, es decir, pues en Tlalpujagua, donde se hace el Feratum, solamente la gente que va a Tlalpujagua lo ve, o el Macabro, pues la gente de la Ciudad de México solamente tiene la oportunidad de ver las películas que se exhiben ahí, y ahora me pareció algo verdaderamente digno de rescatar dentro de esta nueva normalidad de poder ver estas películas, es que la gente de otros estados de la República pues, tuvieron acceso a estos festivales, y ya no se convirtió como en un festival, en un clubcito solo para algunos privilegiados, que a final de cuentas es lo que sucede con todos estos festivales, ¿no? Hay muchas listas de películas a lo mejor notables que solamente se llegaron a ver en ciertos festivales, y sus estrenos pues son hasta un año, 2 años después, y entonces estas películas vuelven a aparecer en esas listas, y me parece que esa democratización de ver todo este tipo de cine de género fue lo más rescatable. Lamentablemente, las películas que estuvieron conformadas por todos esos festivales, por lo menos para mí, no pero como tan sobresalientes, tan notables. Hubo también como varias decepciones quizá de títulos anunciados, que ya cuando se vieron, pues no estuvieron por lo menos a la altura. Y creo que Península, por ejemplo, de John Sang-ho, la secuela de Tren a Busan, pues fue una de esas películas que por lo menos a mí no me funcionó tanto, y sí lo podría catalogar como de decepción. Y siguiendo pues como en el rollo asiático, coreano, creo que
pues de las que sorprendieron porque tampoco se esperaba mucho, fue esta otra película coreana de zombies que también se vio en streaming, que fue también, insisto, eh, pues la opción de ver ahora películas por Netflix, de descubrir más películas en estos sitios de streaming y, pues por ahí se pudieron ver cositas más o menos interesantes. Y pues nada, yo la verdad que no rescato nada de este año en plan sobresaliente como en algunos otros años, ¿no? Hay cositas chispitas, hay de algunos títulos que se vieron en el mórbido, en macabro, pero pues, la verdad no creo que haya sido algo memorable. Ahora sí que hasta aquí mi reporte. Jacobo. Sergio. Híjole, pues yo me voy a unir al desánimo general totalmente. Primero que nada, tenemos que dejar bien claro que no hubo ninguna posibilidad para la ficción de superar la realidad, ¿no? O sea, este año fue un año en que tuvimos diario, todo el tiempo, pues, noticias, eventos, pues, incluso hasta en la vida personal, pues era muy difícil. Sobre todo, bueno, pues recordaremos abril, mayo, que fueron de los meses de mayor, pues que no sabíamos qué iba a pasar y en fin, ¿no? O sea, tuvimos una serie como de experiencias que nunca pensamos que tendríamos. Bueno, pues a lo mejor los nacidos en los 80 sí estábamos con esa idea, ¿no? Pero pues supermercados vacíos, gente peleándose, bueno, en fin. Entonces, bueno, vamos a partir de ahí, ¿no? La gran película de horror fue el mismo año, ¿no? O sea, de ahí no podemos ir más allá. Y bueno, en mi caso, pues sí, estoy bastante de acuerdo aquí con todos. No hubo nada realmente destacado, relevante. Empezamos con El Faro, que fue un peliculón, o sea, digo, ya hicimos un video al respecto, y pues fue una maravilla, ¿no? Y bueno, pues todo lo demás en mi caso, pues sí fue streaming, o sea, pues de ningún modo había forma de tener otro tipo de experiencia. Y bueno, pues para ser muy concretos, de lo mejorcito que vi en todo el año, pues hay un género que destacó muchísimo, que fue justamente, como menciona José Luis, pues el documental. O sea, tuvimos todo el año, eso sí, pues documentales bastante interesantes. Yo me tocó la experiencia rarísima, digo, ya hablé mucho de eso en Facebook, así que aquí no voy a ahondar, pero pues un documental sobre una persona que yo conocí muy bien y bueno, pues descubres que el documental está lleno como de, es casi una geografía, ¿no? El personaje ahí que se vuelve casi mítico. Y bueno, pues ya nada más me faltaba decepcionarme del documental mexicano y ese fue el caso, porque pues está lleno de ficciones, ¿no? De exageraciones, de una serie de cosas. Pero bueno, si se trata de destacar, aunque sea con calzador alguna ficción, a mí me sorprendió muchísimo una película guatemalteca, que bueno, también ya la discutí mucho ahí en Facebook, que se llama La Llorona, que es de un director que se llama Jairo Bustamante. Jairo había hecho una película muy interesante el año pasado sobre la milicia guatemalteca, que se llama Temblores, y realmente fue muy curioso ver cómo retoma un personaje pues, tan clásico como La Llorona, pero dentro de una atmósfera de la dictadura, ¿no? Es decir, ahorita que están los juicios allá muy fuertes con toda la milicia, y bueno, pues entremezcla realidad con fantasía, con algunos lugares comunes del horror, y pues el resultado, pues tiene una atmósfera muy poderosa, pero pues es por la situación, o sea, realmente no es porque sea un director artesano o un creador de atmósferas, no, pues realmente la situación en la que fue realmente atroz, y bueno, pues muy bien resuelta, o sea, a mí me gustó bastante, no la voy a considerar un clásico del género, ni mucho menos, pero pues realmente es muy curioso que el año fue tan raro, que justamente una propuesta latinoamericana fue para mí en cuanto a ficción, pues de lo que más destacó. Y casi acabando el año, digo, y esto ya es casi una nota personal, pues casi acabando el año tuvimos este documental sobre, bueno, más que documental es una gran entrevista, una larga entrevista a Friedkin,
sobre la creación del Exorcista. Ya Friedkin, pues ya de 85 años, o sea, y realmente ya se ve muy cansado, ¿no? Ahora, hay que ser muy, muy honestos, voy a ser muy sincero. No dice nada nuevo, o más bien dice un par de cositas nuevas. Tenemos 40 años viendo extras de Blu-rays, viendo documentales, viendo entrevistas, viendo todo lo que ustedes quieran. Sí, o sea, efectivamente ya muchas de las cosas que él comentaba, pues ya eran muy bien sabidas, ¿no? Ahora, aquí la diferencia es que lo hace de viva voz. O sea, es él con sus propias palabras, evocando las situaciones, evocando las circunstancias. Eso le da un poder, o le dio un poder increíble a la entrevista, le dio un poder increíble a todo lo que dijo. Y bueno, pues sí, fue una experiencia que, poniéndose en el mismo tono que el propio Friedkin, que de pronto se vuelve muy sentimental. Pues sí, o sea, hubo momentos en que tuve que poner pausa, porque pues son situaciones muy poderosas, pero pues no es para menos, o sea, era una película, El Exorcista es una película absolutamente pivotal, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esas serían como brevemente las dos situaciones, las dos cosas que más rescato que tuvimos la oportunidad de ver y hechas este mismo año, ¿no? También coincido prácticamente en todo con ustedes, como ya lo comentábamos. Ha sido un año difícil en todos los aspectos. Y para el cine, pues sí, no nos ha dejado un sabor de boca pues muy, muy agradable, ¿no? Eh, a mí se me había borrado completamente hasta que la mencionó hace rato José Luis El Faro, precisamente porque pareciera que pertenece ya a otra vida, ¿no? Y efectivamente pertenece a otra realidad que aparentemente ya no va a volver más, ¿no? Ya se fue para no quedarse solamente en los recuerdos, ¿no? Entonces, pero eso no impide que El Faro sea una gran película. Tal vez podríamos considerarla la mejor película del 2020. Sin duda es una de las mejores de lo que va de este siglo. Y pues bueno, ya estando seguro, ya habiéndola comentado profusamente hace prácticamente 12 meses, pues solamente me queda continuar un poco con lo de los documentales, que efectivamente creo que fue la manera narrativa audiovisualmente que más contribuyó este año al género, el género fantástico o oscuro, como se le quiera ver. A mí también la película de El extraño caso del Dr. Greenberg me pareció muy interesante. Yo he de decir que no conocía gran cosa del caso. Me enteré prácticamente del caso en el documental. Sergio, que tiene más información, él nos podrá decir tal vez más tarde si realmente son una sarta de patrañas o qué. Pero sí como una historia lineal, me parece que la película pues es muy efectiva. Es prácticamente un caso Lovecraftiano, y es muy interesante verlo aterrizado de cierta manera en la tierra, y más extraordinario que sea totalmente mexicano. Entonces sí me pareció un documental muy apasionante, ¿no? Fulci for Fake me gustó obviamente por el caso del personaje que aborda, pero sí es un documental que me dejó debiendo mucho, ¿no? Eh, Me pareció que tenía muchas herramientas eh, que dejó muy poco, que explotó muy poco el director. La presencia del actor que interpreta a Fulci, pues realmente queda ahí como una curiosidad, pero no la explota. Y las entrevistas que realizó con los distintos personajes que conocieron a Fulci de alguna u otra manera, pues me parecieron que pues lo vieron muy a la ligera, muy por arribita, ¿no? Entonces es un documental que se agradece, sin duda, pero como fan de Fulci, como fan del cine de horror, del cine fantástico, me dejó pues insatisfecho, ¿no? Algo que no sucedió, por otro lado, con Leap of Faith, que a pesar de que sí, pues los que somos grandes seguidores de El Exorcista, pues ya conocemos a la película al derecho y al revés. Es una película que resultó muy, muy alentadora, echó luz, aún a pesar de todo, sobre una película fascinante y casi redondita, o redonda más bien. Y esto nos hace, al menos en lo personal, me hizo amar aún más a William Friedkin como director y como personaje y como narrador,
porque es un narrador que es atrás y adelante de la cámara, ¿no? Es extraordinario escucharlo hablar y es extraordinario ver pues la memoria fotográfica que tiene, y no solamente eso, sino que esto le permite realmente construir historias fascinantes a partir de sus recuerdos, ¿no? Y pues que haga esto a partir de una de las películas más extraordinarias en la historia del cine y del arte, y que esto también nos permita ver a uno de los directores más importantes de la historia del cine estadounidense, pues realmente no hay manera de agradecerlo, ¿no? Entonces sí, en lo personal, creo que yo con El Faro y con Leap of Faith me quedo con las películas pues, más importantes del 2020, ¿no? Pero bueno, pues eso como entrada a esto, y pues si les parece podemos pues, tratar de discutir en la medida de lo posible y antes de que el tiempo nos acabe, pues lo que creamos pertinente de este 2020 respecto a lo que ya comentamos y respecto incluso a lo que no comentamos, ¿no? Porque también creo yo que, como ya lo comentaron, esta película de Tren a Busan, que a mí, yo he de decir que Tren a Busan no me gustó precisamente. De esta película pues me esperaba menos y efectivamente me entregó lo que esperaba, así que no me decepcionó. Es una película prácticamente un videojuego ahí aburrido, después de ver muchos videojuegos, aun cuando no soy gamer, me parece que es una burla realmente que te hagan pagar por ir a ver un videojuego aburrido. Y pues bueno, nada más eso como comentario para iniciar esta discusión, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí a lo que nos truje Chencha, quien quiera arrancar y con lo que quiera arrancar. Nomás no se arranquen la palabra. Pues mira, aprovecho nada más cerrar con dos pelis más que no comenté en la primera ronda. Una de ellas no tendría quizás mucho que ver aparentemente con lo que estamos platicando con el género, porque es una película de animación, pero es una película de animación que sí me parece que está entre lo mejor del año, a nivel del cine en general, a nivel de lo que se vio este año, en la modalidad en que ya repetimos, hemos tenido que ver las cosas, ¿no? Y es Wolf Walkers. Es una película de animación que tiene su origen en Apple TV, es una producción original de Apple, es una producción de un estudio británico, irlandés, mejor dicho, netamente irlandés. Es una dirección de Tom Moore, que es y Ross Stewart, no confundir con Rod Stewart, Ross Stewart. Pero Tom Moore es, pues mira, si habría que comparar al estudio de Cartoon Saloon, no por el estilo de animación, pero sí por la trascendencia que tiene en todo el Reino Unido, pues sería como del estilo o de las proporciones de Aardman, de la factoría Aardman también del Reino Unido, aunque acá no hacen ese tipo de animación stop motion y 3D, sino que es netamente dibujo artesanal. Y Wolf Walkers es una película pues de conocimiento, de superación, de aceptación entre lo que distingue a un ser humano del otro a partir de una niña que es una Wolf Walker, que es licantropía pura, y una niña hija de un cazador que quiere ser cazador, y evidentemente se conocen, y a partir de su conocimiento como tal, de conocerse, valga toda la profundidad del término, nos entregan una fábula que me parece preciosa y maravillosa. Wolf Walkers, evidentemente, supongo, también estará en la carrera por los Oscar. A quien le interese los Oscar, a mí no me interesa, pero definitivamente sigue siendo un parámetro para mucha gente, ¿no? Entonces, el estudio de Cartoon Saloon no es novato en las nominaciones al Oscar. El libro de Kells, son los del libro de Kells. Exactamente, y la canción del mar, Song of the Sea.
¿no? Sí son unas animaciones muy padres, ¿no? Y bueno, pues digamos que si rizamos el rizo más de la cuenta, pues es una película de animación de género fantástico que nos habla de licantropía y que de alguna manera pues sí podemos comentar en ese sentido, ¿no? Y una película, coincido con Jorge, no estamos hablando que sean películas que van a marcar la historia del cine fantástico, ni en este año ni en ningún otro, pero sí es una película que me resultó sumamente entretenida y de lo mejorcito del terror latinoamericano contemporáneo reciente. Es El cementerio de las almas perdidas de Rodrigo Aragao, un cineasta muy sólido, brasileño, alumno no solamente espiritual, sino realmente discípulo de Cedo Caixão. Al inicio de la película le dedica este filme a Cedo Caixão, coquetea con Cedo Caixão, evidentemente, esta película, y me resulta sumamente gozosa, ¿no? Sumamente gozosa. Las películas de Rodrigo Aragao se esmeran en poner siempre un trasfondo medio social, medio antropológico. Hay que decir que al igual que Cedo Caixão no es un cineasta del centro, de las élites centralizadas del cine brasileño, él se ha mantenido en su provincia haciendo cine. Y esta película creo que es su película más grande en cuanto a dimensiones, en cuanto a nivel de producción, en cuanto a valores de producción. Es una película que ya trasciende lo netamente independiente, ya tiene una subvención estatal, vamos, ya tiene otros alcances esta película, y bueno, reflexiona de una manera llana, no profundiza, pero sí de alguna manera toca el tema de la evangelización en estas tierras, ¿no? En el nuevo mundo, ¿no? Que eso también me parece interesante, como de una manera extraña reflexiona que junto con el catolicismo pues también llegó a México su contraparte, ¿no? Y al venir una religión que cree en un Dios, evidentemente trae consigo la creencia en un maligno. Entonces, esa parte me resulta muy interesante, por supuesto, y cómo la pone en escena, pues me parece también muy interesante porque rasca también un poco en su autobiografía infantil. Hay un momento, hay un pasado en los años 50, más o menos, mediados del siglo XX, y un pasado remoto hacia la colonia brasileira, y el pasado reciente de los años 50, pues tiene que ver también con el origen familiar e infantil de Rodrigo Aragao, ¿no? Entonces me parece que es una película muy interesante. Me parece que con esto Rodrigo Aragao confirma que es un cineasta sólido, de lo más interesante que hay en el cine de terror brasileño y latinoamericano. Exagera, no es una película perfecta. Hay un momento, sobre todo en el primer tercio de la película, en que los efectos visuales estorban un poco a la narración. Se siente un poco estorboso la exageración de la digitalización de la película, pero bueno, después toma su ritmo, agarra su onda y es una película bastante interesante, ¿no? Creo que esa sería, a mi gusto, para mí, película que se ve en Mórbido, junto con Wolf Walkers, que se vio en el Festival de Cine de Los Cabos y que ahora ya está en estreno en Apple TV. La estrenaron justo en Navidad. Me parece que sería lo más destacado de un año que, por otro lado, nos trajo, caray, no sé cómo decirlo de una manera políticamente correcta, pero nos trajo como lo menos malo, las obras, muy pocas películas realmente destacables, películas fallidas que en otros sitios tendrían que haberse estrenado directamente en streaming, aunque hubiera estrenos en salas. Películas que a sus productores o distribuidores les dio la oportunidad de esta pandemia de salir como grandes películas sin serlo, porque no hubo grandes películas reales para competir. No películas como muchas de las que vimos, aún en salas, en julio más o menos, que empezó a abrirse nuevamente las salas
con las restricciones hasta la semana pasada que se volvieron a cerrar las salas, vimos películas, uno que destinaron al matadero porque la afluencia de público en salas fue mínima por las restricciones, punto número 1, y punto número 2, porque aún con las restricciones la gente no estaba confiada de ir a salas. Yo soy una de esas personas, yo no fui a ver ni una sola película al cine en el momento en que las reabrieron. No creo que ninguna película valga la pena exponerte a un contagio cuando estamos viendo que los índices de saturación y de mortandad están a la alza. Entonces no creo que ninguna película valga la pena. Películas que se suponía que tendrían que haber salvado a la temporada como Tenet, pues se fueron al hoyo, se fueron directamente al hoyo. Películas que tendrían que haber salvado el blockbuster decembrino como Wonder Woman 84, que es, digo, ya la vimos todos creo en streaming, pues que es un muy buen vacilón, pero que por la pandemia tronó en salas. En México, en México se estrenó el jueves y el sábado cerraron los cines. O sea, tuvo 2 días de exhibición en salas, ¿no? Y en otros países donde sí tuvo un poco más de visionado, pues las cifras no mienten, sus ingresos fueron pírricos. Para hacer una película DC, que es la secuela de una de sus pocas grandes películas de DC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso te habla que las películas que se estrenaron, mexicanas o extranjeras, pues eran películas que de todas maneras estaban destinadas a fracasar en taquilla, ¿no? Si hubiéramos tenido un estreno regular, cualquier película hubiera tronado enfrente de Tenet, aunque después descubriéramos que Tenet era un globo de Cantoya. Cualquiera de esas películas hubiera tronado frente a Wonder Woman, aunque después todo el mundo nos estuviéramos lamentando haber ido a ver Wonder Woman. Finalmente vimos las películas de los productores que dijeron, ¿le estrenamos ahorita o no le estrenamos jamás? Muy bien. ¿No? Muy bien. Pues tú, Jorge, ¿cómo ves? Pues no, pues está flaca la caballada de plano porque, bueno, pues lo que me parece interesante es cómo se trató de hacer cine en esta nueva normalidad, o de películas que de cierta manera, sin proponérselo, lo reflejan. Puede caer esto en el lugar más común y hasta ramplón de encontrarle estos 3 pies al gato, pero no es que las rescate, pero me parecen curiosas y son de esas películas que pues vienen a añadirle este acento a este 2020, como Host, no sé si la vieron, esta película de horror que se desarrolla en Zoom. En Zoom, aquí mero. Exactamente, y eso, bueno, que tampoco es que esté inventando un género nuevo, porque ya lo habíamos visto con Unfriended, por ejemplo, que también todo se desarrolla en pantalla. En fin, ya había varias, ¿no? Películas que se desarrollan en pantalla de una computadora, incluso esta, la de Open Windows, ¿no? Se llamaba así, la de... Open Windows. Clickbait, el cortometraje de Carlitos Meléndez, nuestro buen Ándale, Meléndez. por ejemplo. Pero, pues bueno, son películas que tienen esta curiosidad, sobre todo esta, ¿no? De Host, que al haberse pues normalizado esta plataforma en la que ahora estamos, Zoom, pues utilizarla para contar una narrativa de horror, pero resulta curioso. Bueno, no es que sea tampoco la gran película, pero quizá sea el filme que muestre que va a ser una tendencia a esto mientras sigamos así. Claro, habrá que ver nuevas soluciones a este tipo de formato. Estaba también por ahí, que aunque no es una película de horror per se, pero también es este cortometraje del director de One Cut of the Dead, esta película japonesa de zombies, que es un comentario sobre el amor a hacer cine y la pasión por hacer cine. Bueno, pues este mismo director sacó un cortito, también en plena pandemia, donde le encargan hacer
pues una propuesta para una serie de misterio, pero todo en Zoom. Y eso que, bueno, lo lanzó él a YouTube y con subtítulos en inglés, pues también son de estas cosas curiosas, ¿no? De estos experimentos que trataron de reflejar este 2020 en el que estamos viviendo. Y esta, que me estaba dando cuenta que la mencioné, pero no dije su nombre, esta película coreana que se vio en Netflix, pero que en Corea sí se estrenó en salas de cine y que curiosamente pues fue la que empezó a llevar gente a las salas de cine, porque allá no cerraron las salas de cine, la de esta película, la de Vivo. Bueno, nada, ya la estoy confundiendo, ya le estaba poniendo el nombre de Alive a esta película coreana, que se me acaba de borrar ya el título, pero ya seguramente ustedes saben cuál es, ¿no? De este cuate que se queda encerrado en un apocalipsis zombie, y que pues me parece que es una película que también conectó con mucha gente, en primera porque está en Netflix, y es una plataforma que, pues querámoslo o no, está dictando los patrones de consumo de cine, de las películas que se van poniendo de moda o las series que se van poniendo de moda, y todos las tenemos que ver porque si no sientes que estás fuera de la conversación, a pesar de que en esa misma plataforma pues tienen cosas muy interesantes de género y de distintos países que no logran tal conversación. Entonces, pues esta creo que llegó a conectar con mucha gente, porque como también habla de encierro, es una película que, pues, sin proponérselo, estaba reflejando también el momento de lo que estábamos viviendo en este 2020, ¿no? Sin poder salir, estar solo, encerrados los que se encuentran en esas situaciones. Y creo que provocó que mucha gente, pues, empatizara con la película, y aparte de que también te tiene al borde del asiento, ¿no? Al borde de tu sillón o de tu cama, donde seguramente muchos la vieron. Y me parece que pues, es una película que logra poner el suspenso en el cine de zombies, que también se siente como muy agotado, ya muy cansado, ya basta de películas. Y nuevamente los coreanos traen, por lo menos desde mi punto de vista, esta voz muy fresca, y aunque pues termina en cosas muy de cliché, incluso me recuerdo a otra película coreana muy similar que se llama La Salida, Exit, de hace un año, en donde hay un gas tóxico que empieza, un malo de Malolandia, que suelta en Corea, y entonces es pues, un chavo que está en una celebración familiar en un hotel con su antigua novia, que pues es la encargada, sin él saberlo, de pues, arreglar todo lo de la fiesta del hotel. Entonces, pues todos quedan atrapados en este edificio, y el gas empieza a expandirse y tienen que escapar a través del edificio, y luego ellos quedan solos y tienen que ir pues saltando por los edificios. Y también es una película muy sencillita, pero que cumple efectivamente lo que se propone y te mantiene también al borde del asiento. Y la resolución de ambas películas es muy similar, transita por lugares muy parecidos, pero a final de cuentas funcionan, y es creo que algo que hoy día ya es mucho pedir para las películas de horror, en donde trataron de irse hacia una situación de lo social de manera muy consciente. Es decir, utilizar las películas de género para comentar situaciones que son pertinentes a las épocas que vivimos, pero cuando lo hacen de esta manera como tan autoconsciente, por lo menos yo lo veo así, creo que no funciona, ¿no? Y esta película de Relic, por ejemplo, que también trata temas muy pertinentes, sociales, pero está como tan consciente de la propia película que estamos hablando de cosas que realmente importan,
que creo que como cine de género no funciona tanto. Es casi lo mismo que me sucedió con La Llorona, por ejemplo. Es una película que si no la metemos dentro de cine de género, creo que funciona mucho mejor que considerarlo como película de género. Son estas taras que empezó a tener el cine fantástico, ¿no? Vamos a hablar de cosas relevantes, como este síndrome muy de, pues de Jordan Peele, ¿no? Que creo que tampoco sus películas o la serie. son tan, sí, no son tan efectivas, ¿no? Estas películas, por lo menos para mí, ¿no? Porque hay películas que sin proponerse sí reflejan toda esta situación que nos aqueja en los últimos años, sea de lo que sea pertinente, desde masculinidades tóxicas y de cómo se invisibiliza a la mujer, de cuestiones que están muy aliadas con el feminismo. O sea, son cosas importantes que el cine de género tiene que abordar. Pero cuando lo hace de esta manera tan consciente, creo que terminan siendo muy torpes estos filmes, ¿no? El mismo Hombre Invisible de Leigh Whannell, que creo que está llena de muy buenas intenciones, pero creo que, por lo menos para mí, al final, no funciona tanto, ¿no? Son de estas películas también como muy obvias en todo, ¿no? Y no me refiero al tema, sino a la realización y a la manera en cómo retrata al villano, ¿no? Al malo, y que pues se queda en eso, ¿no? Y creo que son películas que luego son pues muy comentadas o alabadas porque hablan de un tema que es pertinente, y eso no necesariamente las convierte en buenas películas, ¿no? Y está el caso, pues ya, de Midsommar y películas que tienen como toda esta misma, todo este mismo ADN, ¿no? Que este año, pues se llegaron a ver varias también ahí en las plataformas. Creo que pues Relic es una de ellas también, de las que se habló mucho, pero creo que al final no terminan siendo tan efectivas. Y hay películas menores, películas sencillitas. Hay una que la sacó Shudder, pero que también se puede ver ahí en los medios alternativos, otra coreana que se llama originalmente Hotel Lake o Lingering en inglés, que, bueno, también habla sobre universos femeninos. Me parece más sincera, no es una película, insisto, que cambie también todo el universo del cine de horror, y mucho menos el cine de horror asiático o el cine de horror coreano, pero es una película que se desarrolla obviamente en un hotel y tiene todas estas referencias, pues obviamente al Resplandor, pero al estar hecha por una mujer, es una directora que también tuvo que ver con pues con el guión, y sus personajes son femeninos. Es una película muy femenina y me parece mucho más sincera en todo su asunto que otras que tratan de ser como más estridentes, de vean, vamos a tratar masculinidades tóxicas, vamos a hablar del empoderamiento femenino, pero resultan ser muy vacías o muy fake, ¿no? En ese sentido. Y creo que ese es otro de los panoramas que se vio en el cine del 2020, ¿no? Tanto estas que se acomodaron a una realidad que pues nos habla de un 2020 bastante aciago, pero que no necesariamente se hicieron con esa intención, o estas otras películas que trataron de subirse a este tema de la corrección política, de hablar de cosas relevantes, y terminaron siendo muy huecas, por lo menos desde mi punto de vista. Sergio. Pues no podría estar más de acuerdo con todos. Creo que no podemos negar lo evidente, ¿no? O sea, este fue el año, yo me atrevo a llamarlo, del progrexploitation, ¿no? O sea, lo vimos en series, lo vimos en películas, no necesariamente del género, lo vimos en la música estuvo llena así de cosas que justamente, como dice Jorge, pues fueron pastiches, ¿no? O sea, auténticos pastiches, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de cuando estábamos, bueno, cuando yo estaba tratando como de ver qué se podía proponer distinto a lo que había ya conocido, pues me puse a revisar listas de lo mejor del año.
Y sí, o sea, realmente no todas coincidían más o menos con lo mismo. Eh, y por alguna extraña razón, digamos que para el mainstream del género, la película supuestamente del año, pues es esta que se llama His House, ¿no? Que es de estos emigrantes que llegan a Inglaterra y bueno, pues traen con ellos sus demonios literalmente, ¿no? Y bueno, pues tiene exactamente todos los problemas que estamos comentando ahorita, ¿no? O sea, se vuelve una película pues más de explotación, más de ilustración, más que un filme que realmente proyecte con energía, con rigor, la realidad de los problemas. Es más, yo me atrevo a pensar si realmente los emigrantes quieren ser retratados como se proyecta en esta película, o sea, como gente pues con una serie de supersticiones, como gente que robó y asesinó para llegar donde está, como una serie de cosas. Yo no estoy tan seguro. Es más, si ustedes la vieron, pues recordarán que los realmente peligrosos para los mismos migrantes, pues eran otros migrantes, ¿no? O sea, hay una serie como de cosas ahí, que conforme se van comentando, pues se vuelve más peligroso, digamos, que te saquen fuera de contexto en otro lado, ¿no? Y eso también se vio, pues, por todos lados, pues, ¿no? Ahora, yo creo que también fue el año en que estuvimos más tiempo, obviamente, encerrados en casa. Y si tenemos algo bueno que decir del 2020, pues es que fue el año de redescubrir directores, redescubrir películas. Yo intenté hacer el ejercicio de que cada que un filme importante cumplía una cantidad de años cerrados, digamos, pues repasarla, ¿no? Volverla a ver. Me tocó volver a ver Cairo, por ejemplo, que todas las películas de este año que trataron sobre el tema de aislamiento y demás, pues ya quisieran tener el 10% de ese, como menciona Jorge, pues de ese ADN, ¿no? O sea, realmente un filme poderoso, económico, porque pues es un filme de poco presupuesto, pero pues que proyecta exactamente todo lo que tendría que haber dicho otras películas, ¿no? Y bueno, pues para mí el gran rescate de este año, porque pues fue volverla a ver después de unos 10 años, pues fue Battle Royale, ¿no? Que a mí la gran lección que me deja Battle Royale, volverla a ver, es lo dormido que ha estado el género en Asia. O sea, estuve viendo yo listas de lo mejor del año del cine de horror asiático y casi todas son muy similares, o sea, termina siendo muy, muy formulaico, muy parecido. Cuando hubo épocas en que había grandes sorpresas todo el tiempo, ¿no? O sea, Ju-On fue muy disruptiva, Ringu fue muy disruptiva, si se trata como de tratar de rescatar algo que haya visto este año, lo más remotamente interesante es un filme que curiosamente es vietnamita, que se llama Detention, que una vez más es esta situación, o sea, está hablando de, pues ni más ni menos que de la dictadura que yo sepa es de las más largas que hubo en el siglo XX, que hubo ahí en Taiwán, y que era una dictadura pues feroz, o sea, totalmente draconiana. La anécdota es que es un grupo de chicos que hacen lo que pueden por juntar algunos libros que están prohibidos, y entonces la directiva militar de la zona descubre que están leyendo un poema de Rabindranath Tagore, ¿no? Y eso los condena a muerte. O sea, realmente es un filme brutal. Una vez más, como poco pasa con La Llorona, pues es un filme brutal porque es la realidad, o sea, es lo que ellos vivieron justamente. Y bueno, pues es una historia respectivo a cómo pues todos estos chicos son torturados y una serie de cosas, y la intención de los militares de dejar solamente una persona viva para que sea testiga y vaya y les diga a los demás lo que están haciendo allá adentro. Lo más sorprendente de todo, pues es que se basa en un videojuego. O sea, imagínense, hemos llegado, ha pasado suficiente tiempo como para que todo esto pueda ser tema de un videojuego. Y a mí se me hizo pues muy, muy curiosa esa situación y demás. Una vez más, no es ningún filme revolucionario, ni mucho menos. Pero pues lo curioso es que todo China se negó completamente a estrenar la película porque los temas pues eran demasiado peliagudos. Ahora, a mí yo lo que quisiera decir, bueno, pues ojalá esas fueran siempre las intenciones del cine, o sea, pues ser incómodo, este es un género que se presta justamente a eso.
Y bueno, pues como estuvimos cerrando con El Exorcista, pues en su tiempo eso fue, justamente, o sea, no era una película de entretenimiento, no era una película, pues que el palomera, como se dice, que sales y lo olvidas. Pues así debería haber sido, ¿no? O sea, no tuvimos un ejemplo de eso este año, ¿no? O sea, yo ahorita no ubico algo en particular que dijeras, bueno, esta película cambió muchas cosas. Pues de ningún modo, vendrán otros años tal vez, el otro año no sé qué va a pasar. Se me hace mucho más difícil porque ahora todo lo dominan las series y las series pues están como dormidas, o sea, todas las series de horror de este año fueron pues de regulares, ¿no? Como Bly Manor, que bueno, pues tuvo sus momentos de fantasmas. A mí, en lo personal, yo encontré muy mala Lovecraft Country, o sea, empezó bien y poco a poco se volvió un progrexploitation que terminó literalmente en chispitas, ¿no? O sea, en lucecitas y se volvió muy condescendiente, ¿no? Entonces, bueno, pues Nunca ya empezó veremos qué bien. pasa. Sí. No, sí empezó bien, pero Sí. Bueno, la novela es, también es medianona sí, claro. en la que se basa, pero la serie tuvo el desatino de convertirla justo en lo que mencionas, ¿no? Como en el progrexploitation, de cosas que no existían en la novela, es decir, el padre homosexual y la coreana, o sea, un montón de cosas que me imagino que la showrunner se le ocurrieron para hacer completamente incluyentes y si la novela no es la gran cosa, pues la terminaron por destrozar. Sí, Aparte, exacto. la novela sufre lo mismo porque tiene después del buen arranque, el segundo capítulo de la novela, pues es igual que el de la serie, pero dices, ¿y esto qué tiene que ver, no? Esta casa No, embrujada, y ni y siquiera, va en ni espiral siquiera es una descendente. novela, o sea, es una colección de cuentos, ¿no? Y así se debió haber quedado justamente la serie, pero esta, o sea, pues se volvió ridícula, o sea, esta parte en la cual esta chica se le cambia el pelo, como si fuera Dragon Ball, se le cambia el pelo y flota, y, o sea, no, o sea, termina uno haciendo corajes, pues, ¿no? O sea, esa no debería Tenemos, ser la intención. Y todo, pero bueno, tenemos casi segundos, así que vamos a tener que hacer un corte y regresamos para las conclusiones, compañeros. Si les vamos a parece bien, comerciales. ¿no? Vamos a comerciales. Ok, regresamos en un instante. Entonces, como sabemos ahorita, las agendas políticas y sociales, es prácticamente lo que impera en la mente y en la boca de todos. Desafortunadamente también eso se utiliza para explotar toda serie de ideas y sentimientos y el cine pues no es distinto a esto, ¿no? Y desafortunadamente el cine de género, el cine fantástico, le ha ido peor porque como sabemos, pues uno piensa, por ejemplo, en la fabulosa década de los 70s, cuando hubo un semillero, un hervidero de grandes cineastas, eh, gente que sin ser precisamente voces politizadas en su área, eran una gente muy consciente de su entorno y de su momento, y obviamente crearon obras muy politizadas, muy importantes, sin buscar ser eso, ¿no? Obviamente estamos hablando de directores como George Romero, como David Cronenberg, como Tobe Hooper, como John Carpenter, como Larry Cohen, por nombrar algunos, que hicieron grandes películas, ¿no? Y que nos hablan de su momento de la manera más brillante y clara que pueda haber. Pero eso desafortunadamente ahorita no se está repitiendo. Y creo que en gran medida es porque precisamente ahorita creen, bueno, es lo que yo creo, es lo que me parece ver en ese cine, en el cine actual, que creen que tienen que tener esa agenda forzosamente. Es decir, el cine no tiene por qué tener agendas forzosamente, creo yo. Y eso se nota precisamente en lo que han comentado ya, un cine realmente muy impostado, ¿no? Y por lo mismo resulta pues de mal gusto y pues aburrido y chocante, ¿no? Entonces en ese aspecto, obviamente creo que todas las películas supuestamente importantes que se estrenaron este año, pues tienen agendas pues muy sobadas, ¿no? Y que resultan muy impostadas y repito, realmente chocantes, molestas, al menos en lo particular así me resultaron, ¿no? Poco cine realmente fantástico, de horror, de explotación, que buscara solamente entretener. Y en ese aspecto de las pocas películas que hubo así, pues no hubo realmente películas que sobresalieran. Yo me atrevería
a mencionar una película mexicana. Lo había comentado con José Luis. De hecho, José Luis me hizo que la viera más. Yo tenía intención, pero no había tenido oportunidad. Y pues bueno, vi finalmente Cuidado con lo que deseas, del Oso Tapia. Una película que si bien tampoco va a pasar a los anales de las grandes películas de terror, me parece que es una película de terror, pues que brilla precisamente por dedicarse a hacer lo que quería hacer, ¿no? Una película de entretenimiento que me parece que está bien contada y que tenía mucho tiempo de no verse una película mexicana, pues netamente para entretener de terror aquí en México, ¿no? Es una película que me parece que está entre el thriller y el cine fantástico de terror y me parece que funciona bien, porque es una película que tiene incluso su mala leche, ¿no? Entonces es una película que se agradece en ese aspecto y que no busca presentar ningún tipo de agenda, ¿no? Eh, Creo que eso es lo que finalmente me parece que es lo interesante y ya nada más como último punto ya para darles a ustedes la entrada para que den su resumen, den sus últimos comentarios. Yo me atrevería a decir que también de lo último que me sorprendió sería una película en cómic que sería el segundo tomo del Topo, ¿no? De los hijos del Topo. Es un libro que de hecho se publicó en el 2019, pero fue en diciembre del 2019. Pues ya lo pudimos ver prácticamente hasta 2020, yo de hecho tiene 15 días que lo leí, y pues si la secuela del Topo era interesante en el primer volumen, me parece que yo la sentía un poco, un tanto tiesa, por decirlo de alguna manera. En este segundo volumen ya toma más vuelo narrativo, y pues resulta una locura ya jodorowskiana totalmente muy disfrutable, ¿no? De hecho, me parece hay un personaje ahí femenino que no me dejará de mentir, Sergio, que remite mucho a su estancia de Jodorowsky en México, su relación con la tigresa, y es realmente un personaje muy, muy disfrutable, y este segundo capítulo de Los Hijos del Topo es realmente extraordinario, ¿no? Y ya nada más como colofón curioso, también en cómic, está esta adaptación a Drácula, que es una locura, una rareza, porque es una adaptación a la novela de Drácula de Bram Stoker, pero utilizando a Bela Lugosi como intérprete del vampiro. Es decir, no es una adaptación en cómic de la película que, como sabemos, adaptaba la versión de Broadway de aquella época, bueno, de Nueva York de aquella época. Esta es una adaptación de la novela, una nueva adaptación, que pues bueno, es una historia que ya no sabemos también de la A a la Z, entonces no hay ninguna sorpresa, pero lo interesante está en ver a Bela Lugosi interpretando nuevamente a Drácula, pero ya en la versión, digamos, de Bram Stoker. Entonces, es una rareza, no es la gran novela gráfica, no es la gran película, pero tiene un trabajo artístico, un trabajo estético realmente sobresaliente. Entonces, si quieren ver películas distintas, pues también los invito a adquirir y a leer Los Hijos del Topo y el Drácula con Bela Lugosi como intérprete en cómic. Pues bueno, es eso. Con lo que creo que yo continúo con lo que comentaban y yo resumo y pues bueno, por favor, ¿qué quieren agregar de este 2020? ¡Wow! ¿Qué agregar? Pues creo que en realidad no hay mucho que agregar, Mauricio. Realmente, eh, repito, ha sido un año asiago, siempre en la mayoría de los posteos en redes sociales, tanto de Cinefagia como personales, eh, siempre me referí el año pandémico, ¿no? O sea, tal cual. En ese sentido, creo que lo que tenemos que agradecer es que estemos los cuatro reunidos aquí, hablando a 2 días, 3 días de que acabe el año, estar juntos, platicando de cine, de películas, de cómics, de libros, de lo que nos gusta, es algo que debemos de agradecerle al 2020, ¿no? Que podamos estar aquí. En términos cinematográficos, creo que tuvimos el suficiente material en cine, 2 meses. Me niego a contar estos últimos meses en cine. Eh, en streaming, eh, tuvimos el suficiente material para irla llevando, para irla pasando bien.
para irnos distrayendo. Algo que se perdió, creo que todos nosotros lo sabemos, algo que se perdió en la pandemia, pues también fue el respeto de los horarios laborales, ¿no? Entonces, hacer home office es doblemente sacrificado que trabajar en oficina. En ese sentido, pues tener el streaming a nuestra disposición en los horarios más pues incongruentes de la nueva vida, de la nueva modernidad, pues siempre se agradece. Y lo repito, tuvimos el material suficiente para irla pasando, para estar a gusto, para distraernos. Concuerdo totalmente con Jorge, creo que nada, salvo El Faro, que por razones evidentes se cuece aparte, creo que no tendremos ninguna de las películas fechadas como 2020 en los anales de lo mejor del cine cuando repasemos la década del 2029, cuando empecemos la década del 2030. Yo creo que no vamos a tener ninguna película de este año que se incorpore al listado de lo mejor de la década. Definitivamente no. No lo vamos a tener. Ni en el cine internacional, ni en el cine mexicano. Lamentablemente, coincido también con Sergio, con Jorge, grandes películas que se esperaba mucho de ellas, sobre todo estando afiliadas a esta onda art house, terminaron siendo panfletos sin pies ni cabeza. Relic la detesté. Y para el 2020, para el 2021, para el 2021 temo profundamente que la inercia se vaya por lo mismo. Creo que ahorita estamos viendo una generación de realizadores woke, como dicen los españoles, una generación woke, que está llevando de una manera sumamente forzada discursos que son muy válidos, que son discursos de reivindicación social, racial, sexual, que son completamente válidos, pero de una forma tan banal y tan pedestre que terminan hartando al público de esos discursos y que pierden su potencia, pierden su profundidad al ser tratados de una manera tan banal. Ahí está el efecto Jordan Peele en la serie, ¿no? Que ya discutieron Sergio y Jorge, ¿no? Y que bueno, tiene su origen en la novela, como bien lo señala Jorge, pero que una vez que tomas la novela y la pasas a un lenguaje en movimiento, tendrías que saberle dar la vuelta, y por lo contrario, no creo que se pierden. Yo me temo que durante el 2021, 22, 23 vamos a estar padeciendo de muchas películas pandémicas, hijas de la pandemia, y esto va a terminar por hartar, por demeritar el género. Evidentemente espero que en medio de las 100 películas que se produzcan de la pandemia o pandemias o derivados de pandemias, surjan 2 o 3 películas del género fantástico, de terror en específico. De ciencia ficción creo que van a venir cosas bien interesantes. Creo que la ciencia ficción puede dar la vuelta bien interesantemente al tema. Yo esperaría que vinieran 2 o 3 películas que sí se convirtieran en hitos del 21, 22, 23, pero me temo que será lo menos. Jorge. Por eso concluyo. Bueno, pues yo qué les digo, que ya no haya dicho que nos estamos viendo como muy boomers, muy viejos binarios, ya, así de, uy, nada les gusta, es que ya están grandes, ya no se dejan sorprender por el cine, y pues la verdad es que ya de lo que hemos estado discutiendo y de tantas películas que hubo, porque hubo, la verdad, también una gran cantidad de películas que en este 2020 también, a pesar de que tenemos la ventaja del streaming y de trabajar desde nuestros hogares, quienes tienen la fortuna de hacerlo, bueno, pues la verdad es que también hay una gran cantidad de oferta, y esa es otra de las situaciones a las que el 2020 se tuvo que enfrentar.
una gran cantidad de películas que salieron directas a plataformas, y hay que decirlo, muchas de esas plataformas no existen en México, y la opción pues era bajarlas en torrents, no hay de otra, porque ya ni siquiera ir a tu puesto pirata de confianza, porque implica salir, ¿no? Y es más, esos mismos puestos piratas nos las bajan de los torrents, ¿no? Entonces, eh, la oferta tan avasallante también que había entre festivales de cine, y solo me concentro en festivales de cine de género, porque también hubo la oportunidad para quienes tuvieran los recursos y el hardware y software que lo permitiese de ir a otros festivales, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Sitges, si tenías el recurso para pagarte tus paquetitos, podías ver muchas de las películas del Festival de Sitges desde México, algo que pues también es algo muy innovador en ese sentido. Pero hubo tantas cosas, hubo como tal bombardeo, y pues vaya, se perdieron a lo mejor muchas cosas que estamos omitiendo, y a lo mejor muchos de los espectadores están diciendo, no, tan rucos, ya, ¿cómo que no vieron esta? No hablaron, no hablaron de Possessor. Pues de Possessor, justo ¿Por qué no hablaron de Possessor? Porque no está buena, por eso. No, es que es el pastiche de su papá, es un buen pastiche de su papá, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Pero es que ya a estas alturas no sé si eso sea bueno o sea malo, porque el grueso de todas las otras películas tampoco es que se distinga mucho, ¿no? Entonces, llegó 40 años tarde, eso es lo que pasó. Pues sí, ya en realidad hay como también esta sobreabundancia de títulos que a lo mejor tampoco nos dio tiempo de ver todos, ¿no? Así como claro, para hacer la gran reseña del 2020, porque hubo unas que solo se vieron en algunos festivales que no se piratearon, o que no había el acceso para gente de otros países. Por ejemplo, pues la nueva de Lloyd Kaufman, que la verdad se me antoja mucho, porque se ve que es muy antiguoque la peli. Ahora sí que contrarrestando todo esto, la de Shakespeare Shitstorm, se escucha interesante, habría que ver, o la nueva de Quentin Dupieux, que pues también parece que sigue con estas cosas muy particulares, desde que hizo la de La llanta asesina, pues sigue como en esa misma línea. Vaya, sí, hubo pues varias cosas de las cuales no tuvimos acceso, a pesar de que este 2020 se caracterizó precisamente por que se pudo tener acceso a un montón de cosas, y mucha gente pues recurrió a estos medios alternativos, Cuevanas, peleschingonas.com, etcétera, etcétera, para poder ver eso. Pero ocurre lo mismo que ocurre con Netflix. Hay esta sobreabundancia que no sabes qué ver. Hay tanto, hay tanta oferta de distintas partes del mundo, y que, como lo señalaba también Sergio, creo que este año el formato de las series que abordan temas de género, el tema del horror, el tema de la ciencia ficción, lo fantástico en general, pues también hubo bastantes, ¿no? Y es el momento en el que hay tanta oferta, tantas plataformas de streaming, que a lo mejor pues no dimos con los correctos, con los filmes correctos, quiero pensar yo, siendo muy optimista. A lo mejor por ahí se nos fueron. Por ejemplo, a mí me quedaron las ganas de ver, no las he visto todavía, seguro ya andan ahí en el torrent, la de Sound Mouse, o la de She Dies Tomorrow, que pues he leído bastantes buenas cosas acerca de estas películas, pero bueno, pues no hubo la oportunidad, o no hubo el tiempo al ver tanto. Yo me quedo, pues, insisto, con pues estas cosas que te lograron distraer, que de cierta manera te recordaron que vives en este 2020, pues muy, muy raro. No por descalificar también estas películas de woke exploitation, si les podemos también llamar así. Es importante que se traten estos temas, pero como ya se han mencionado, lo han dicho todos ustedes, cuando se hace de esta manera tan forzada, casi como estos otros personajes también de las redes sociales, como estos que les llaman los aliades, que quieren meterse luego como a luchas sociales
que pues en realidad no tendrían ellos por qué estar hablando, porque no les corresponde, ¿no? Como que llegan a usurpar las voces de las personas que realmente necesitarían hablar de esto y como de otra manera también, ¿no? Entonces, pues hubo mucho de eso, pero hubo series por ahí, quizá, no tan conocidas. Yo me quedo con varias que vi coreanas, para no variar, ¿verdad? Pero hubo series de corte de horror y fantástico. Me quedo con una, para mencionar aquí, que se llama La Flor del Mal, The Flower of Evil, que es una serie, pues un drama coreano que une el elemento de asesinos seriales, pero como con el melodrama romántico típico de, pues, de las telenovelas, y lo hace de una manera tan perfecta, porque cumple muy bien el objetivo de ser eso, como una telenovela de psicópatas, de horror. Es como si, no sé, pues unieras, como si Hannibal la hubiera hecho Televisa, ¿no? Por darles una idea a quienes nunca han visto un drama coreano y no tengan esta noción y esta idea, pero me parece muy efectiva, porque cumple muy bien como con los dos géneros. Y bueno, hubo otra que se llamó The Curse, que fue una de las series más vistas en Corea en este 2020, y habla sobre pues una niña que tiene la capacidad de lanzar maldiciones y matar a la gente que le digan. Y esta historia se combina con otro tipo siniestro que está al frente de uno de estos conglomerados muy coreanos, que está dominando ahí todo el aspecto económico, y lo hace también de manera bastante interesante. Creo que las series de televisión, pues, van a convertirse en la norma para el género, ¿no? Habrá, creo que, más ejemplos de ello en los años venideros, no solo en Asia, sino, bueno, pues todo lo que se está viendo ahora, que el entretenimiento prácticamente ya no tiene fronteras, es mundial gracias a estas cuestiones del streaming y a las plataformas, y pues a la piratería a través de la internet, que tampoco conoce fronteras. Creo que eso va a ser lo que va a marcar mucho los patrones de observación de películas en el futuro. Yo creo que el cine ya no va a regresar a ser lo que antes era. Y el cine de horror, obvio, como ya lo mencionaba José Luis, pues va a referenciar mucho lo que estamos viviendo este 2020. Habrá que esperar a ver qué nos trae por ahí, y pues creo que esto confirma, insisto, que pues ya somos unos boomers, que somos unos viejos vinagres. Perdón, gente joven que nos ve, pues a ustedes también les va a pasar, ya los veremos. Antes eras chévere. Antes éramos chéveres, ahora ya somos viejos vinagres. Pues yo quiero cerrar nada más como con dos consejos, ¿no? Porque, pues, como bien señalas, pues ya tenemos algún tiempo en esto y pues hemos visto cosas que regresan, cosas que no regresan. Yo no estaría como tan de acuerdo respecto a que nos perdimos cosas por una razón muy simple, y es que, digamos que los fans siempre han sido muy solidarios, ¿no? Y por un lado tenemos las páginas de críticos oficiales, que también creo que está desapareciendo eso, ¿no? Donde están estos top 10 que obviamente son chayotazos, ¿no? O sea, el Rotten Tomatoes ya está bien desacreditado y demás. No confíen en eso, o sea, esas listas de lo mejor del año de horror son las peores, pero por otro lado sí tenemos los foros, o sea, tenemos foros donde está la voz justamente de la gente que está viendo las películas, que está contemplando, que está buscando, que tienen todavía muchos más recursos que nosotros, por ejemplo, para buscar cosas, localizar y demás, coleccionistas serios y demás. Y fue justamente ahí en esos foros donde no vimos que hubiera algo destacado. O sea, luego corre la voz que dicen, es que tienes que ver esta cosita que es de Austria, o esta cosita que es, por ejemplo, de la novia de la película que menciona José Luis de Macabro. Bueno, pues fue un boom, o sea, mucha gente la comentó, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que toda esta variedad de cosas nos va a llevar justamente como a algo medio paradójico, que es una lentitud
para saber qué fue lo bueno del año. Es decir, yo creo que nos vamos a enterar más o menos como para junio, julio el otro año, qué fue lo que realmente destacó. Y ya no digamos 5 años, 10 años, 20 años, para decir, wow, o sea, en 2020 pasó esto y no sabíamos. O sea, el tiempo es el que realmente nos va a dar, como siempre nos va a dar, y como pasó justamente con El Exorcista, pues es el tiempo el que nos va a decir qué es. Bueno, creo que es mejor ejemplo de Thing, ¿no? Porque The Thing pues era prácticamente una película paria, ¿no? Fracaso, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasan toda esta cantidad de años y se vuelve una absoluto película de culto. Dejémoslo al tiempo. De momento estamos demasiado cerca como para saber qué fue lo realmente magnífico de este año. Y pues esa sería como mi reflexión final, ¿no? Pues van a decir, ¿para qué hacen estos programas? Lo hubiéramos hecho en medio año mejor el programa. Ya lo vamos a pagar. Por cierto, ya nada más. Fracasamos como influencers, cara. Como colofón, una película que me divirtió mucho y que no es la gran película, que es una película que repite patronas que ya hemos visto en otras películas, pero me pareció muy divertida, fue la de Fried Berry, una película sudafricana que se ve en el macabro, ¿no? Entonces una película pequeña, pero hay muy divertida, digamos, de la vida de un extraterrestre en la noche, en una noche sudafricana, ¿no? Y pero fuera de eso, pues bueno, creo que ya más o menos comentamos aquí que fue un año de ausencias, de repeticiones y de nada grande, ¿no? Nada que nos haya impactado. Entonces, pues bueno, así prácticamente terminamos el año y pues esperemos que el año que viene nos entregue material suficiente, ya no extraordinario, pero sí el material suficiente para poder conectarnos de nuevo nosotros cuatro y poder discutir algo que valga la pena. ¿No es así, chicos? Pues bueno. Seguirse cuidando. Les agradezco su tiempo, su disposición para hacer esto. Les envío un abrazo, les enviamos un abrazo a todos los que nos estén escuchando. Gracias nuevamente. Les recordamos a quienes nos estén viendo que está la preventa del número más reciente de Belcebú, un número especial, precisamente que se debe al encierro. Es reírnos un poco del encierro con imágenes del cine de horror y cine extraño. Si les interesa, si lo quieren adquirir, vayan a la página de Belcebú de Facebook y ahí encontrarán la información necesaria para hacerse de una copia de este número que sin duda será de colección. Entonces, pues ahí está la invitación. De nueva cuenta, muchas gracias y pues nos estaremos viendo y escuchando próximamente. Nos vemos, cuídense mucho. Sergio, Jorge, Mauricio, un gusto siempre. Igualmente, cuídense ustedes, cuídense todos los que nos ven. Gracias por ver esta emisión de Cuatro Señores Dijeron.